Buen día, profesora. Nosotros somos el grupo 1 de aplicación de las ecuaciones diferenciales y nos correspondió el tema 1, que es el del cable colgante y la deflexión del cable. Los integrantes del grupo son Andrés Felipe Garzón Ramos, Santiago Andrés Manchola y David Santiago Córdoba Reyes, quien les habla, mi persona. Entonces, el cable colgante. Lo que se busca con esto de la aplicación de la ecuación diferenciales para el cable colgante es hallar una ecuación que nos explique la forma de esta curva o cómo se forma esta curva, que también es denominada como catenaria. Ya sabemos físicamente que esta curva se forma por las cargas que están sometidas sobre el cable, ya sea de forma distribuida lineal por otra carga externa, que sería un caso 1, o ya sea por unas cargas que sean del mismo propio peso del cable. Entonces, estos tipos de cables son usados generalmente en estructuras ingenieriles como puentes, postes y algunas estructuras de transporte montañoso. Estas se encargan de soportar y transmitir cargas de un miembro a otro, así como podemos ver en la imagen. Del miembro A al miembro B se transporta y se transmiten las cargas. Cabe aclarar que no importa que los dos puntos estén a la misma altura o que estén a diferente altura. Entonces, ya conociendo esto, tenemos un primer ejemplo en donde vemos gráficamente la deflexión de un cable, que es del primer caso, que está deflectado por el peso de las cargas del mismo cable, por el peso del mismo cable. Entonces lo podemos aquí ver sobre el eje de coordenadas XY, y también podemos ver un punto mínimo, que es el punto P1 de coordenada 0,0, y un punto P2, que es un punto con cualquier tipo de coordenadas. Podemos ver las fuerzas de tensión a las que están sometidas dichos puntos, o sí, dicho tramo, T1 y T2, y podemos ver las cargas a las que se divide la tensión 2. Entonces, el objetivo es encontrar, como ya lo había dicho antes, una ecuación que rija la forma adoptada por el cable colgante. Entonces, lo que haremos será analizar solo una parte, solo una porción del cable comprendida entre el punto más bajo, que es P1, y un punto arbitrario, P2, que puede estar en coordenadas X, Y, cualquier coordenada. Entonces, sobre esta porción del cable actúan tres fuerzas. El peso o carga total W, que soporta el segmento del cable, es decir, lo que pesa el cable en este tramo, eh, y pues también las tensiones. La tensión 1, que esta tensión solamente tiene como un eje de fuerzas, que es en X, y la tensión 2, que esta sí se divide en dos fuerzas, en X y en Y, ya que está como en diagonal. Ya sabemos que las fuerzas se dividen así, y pues con las razones trigonométricas. Entonces para X sería la tensión por el coseno del ángulo, y para Y sería la tensión 2 por el seno del ángulo. Entonces, como ya lo había dicho, este es el primer caso en el cual la carga que soporta el cable es debido a su propio peso. Entonces, ya hablamos de la fuerza de tensión T1 y T2. Ahora vamos a hablar de la tercera fuerza, que es el peso como tal del cable. Entonces, si W es la densidad lineal y S, por ponerle una letra, por ponerle una variable, S es la longitud del arco, o sea, la longitud de este tramo, entonces el peso sería W por S. W pues está en unidades de densidad, masa sobre volumen. Ya conociendo todas las fuerzas que actúan sobre el cable,
podemos proponer que este sistema está en equilibrio, está de forma estática. Entonces tenemos esta ecuación de acá, que T1 es igual al coseno de teta y WS es igual a la tensión 2 por el seno de teta. ¿Por qué decimos esto? Entonces, T1, que es la tensión que va hacia la izquierda, sabemos por estática y pues sí, para que se esté como quieta la figura, sabemos que tiene que tener una fuerza que tira hacia un lado y otra que tire hacia el opuesto para que esté estáticamente. Entonces esta tensión T1 tira hacia la izquierda y que otra fuerza tira hacia el lado opuesto, pues sería esta tensión T2 por el coseno del ángulo. Lo mismo para W por S. Como ya lo habíamos dicho, W por S es una fuerza que va hacia abajo en Y, va hacia abajo por el peso del mismo cable, que es W por S que va hacia abajo, y debe haber otra fuerza que va hacia arriba para contrarrestar esa, que es la tensión 2 por el seno del ángulo. Entonces tendríamos esta ecuación. Ya teniendo esa ecuación, para simplificarla y empezar como a hacer ya lo que es de ecuaciones, sí. Entonces para simplificar esto se divide miembro a miembro. Entonces tomamos esta W por S que es igual al T2 seno del ángulo, y lo dividimos entre esta de acá, que es la tensión 1, igual a T2 coseno del ángulo. Quedaría de esta manera. Empezamos a simplificar y pues se cancelarían las tensiones, y por trigonometría sabemos que seno de teta sobre coseno de teta es tangente de teta, que entonces quedaría tangente de teta igual a W por S sobre la tensión 1. Sabemos por el cálculo que la pendiente de una figura, la pendiente de una curva, se halla de la siguiente manera. Por ejemplo, en este punto la pendiente tendría coordenadas en X y en Y. Entonces tendría como un cambio en X que sería el de X y un cambio en Y que sería el de Y. Entonces, aquí como si fuera un de Y y aquí un cambio en X que sería un de X. Y entonces de Y sobre X sería igual a la pendiente está denominada como M. Entonces sería M igual a de Y sobre de X, que es lo que tenemos aquí. Esto es igual a la pendiente. Y pues también sabemos que la pendiente es igual al tangente de teta. Entonces podemos reemplazar este tangente de teta por dy sobre x para más conveniencia y para ir mirando como tal la ecuación. Entonces ya teniendo esta ecuación, debemos hallar un valor para S, porque sabemos que la longitud del arco P1 y P2 está dada por la siguiente integral, por la siguiente ecuación. Entonces S, que ya como lo había dicho, es la longitud de este tramo, va a ser igual a la integral de 0 hasta x. ¿Por qué de 0 hasta x? Porque pues aquí empieza en 0 y todo este tramo sería x. Igual a la raíz de 1 más de y sobre x al cuadrado. Esta sería la ecuación para calcular las longitudes de arco para cualquier curva. Entonces sigue mi compañero. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces quedamos acá en esta ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros necesitamos conocer el cambio de esa curva con respecto a x, o de esa longitud de curva con respecto a x, de todo esto, entonces la derivada de s con respecto a x es igual a ¿qué?
la derivada de una integral, desaparece la integral y queda solamente la raíz. Entonces queda ds sobre dx es igual a la raíz de 1 más de y sobre dx al cuadrado. Entonces ahora nosotros podríamos reemplazar esto que tenemos aquí y elevarlo al cuadrado. Pero pues resolver esa ecuación diferencial no es muy fácil. Entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a derivar toda esta ecuación con respecto a x otra vez. Entonces me queda la derivada de segundo orden de y con respecto a x es igual. Vamos a derivar pues con respecto a s. Entonces w y t1 son constantes. Entonces me quedaría w sobre t1 por la raíz de 1 más de y sobre dt al cuadrado. Ahora, como esta es una ecuación de segundo orden, pues tenemos que hacer una reducción de orden. Pero antes vamos a mirar algunas cosas sobre la gráfica. Entonces aquí tenemos punto más bajo que es b. Entonces cuando x tiende a 0, pues entonces y es igual a b. Y también tenemos el punto mínimo de esta parábola. Entonces tenemos que y es igual a b cuando x es igual a 0. Entonces la derivada de y con respecto a x de ese punto cuando x igual a 0 pues es 0. Entonces con estas dos condiciones iniciales tenemos que resolver ese problema de valor inicial. Entonces ahora necesitamos reducir el orden de esa ecuación para poder resolverla de forma fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir que p, que es una variable, es igual a dy sobre dx. Entonces, derivemos esto con respecto a x. Entonces me queda dp sobre dx es igual, y bueno, como aquí también tenemos, debemos derivar con respecto a x, me queda pues la segunda derivada. Entonces, de tal manera que la segunda derivada de y con respecto a x es p al cuadrado. Entonces, se me simplifica toda esta expresión a algo más sencillo, de una ecuación de primer orden. Entonces queda dp sobre dx es igual a w sobre t1 por la raíz de 1 más p al cuadrado. Esta ecuación diferencial se resuelve separando variables. Entonces tendríamos dp sobre 1 más p al cuadrado es igual a dx, y esa constante w sobre t1 pues la podemos dejar ahí. Entonces integramos y pues la integral de este lado es muy fácil. Entonces me aparece la x más la constante de integración, y esta parte de aquí pues sí hay que hacer la integración pues utilizando el método de sustitución trigonométrica, y el resultado va a ser este. Entonces el resultado pues es logaritmo natural de p más la raíz de 1 más p al cuadrado, y eso igual a w por x sobre t1 más la constante 1 de integración. Para despejar t, p, tengo que aplicar exponencial en ambos lados. Entonces quedaría de esta forma, que el logaritmo natural se cancela y la constante queda multiplicando el exponencial, y que queda elevado pues a lo que había acá. ¿Cómo despejamos p? Pues transformamos p, elevamos al cuadrado en ambos lados. Acá elevamos al cuadrado en ambos lados. Se nos desaparece la raíz, y este binomio al cuadrado pues sería el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces elimino p al cuadrado con p al cuadrado acá, y pues se me queda un 1, y la idea es despejar p. Entonces de una vez transpongo este menos 2p exponencial de wx al lado izquierdo. Entonces nos queda el 1 al lado derecho y el 2p exponencial al lado izquierdo. Entonces dividimos toda la ecuación entre 2 exponencial. Luego vamos a dividir cada término de estos entre exponencial de wx sobre t1, y tendríamos esto, un medio de multiplicando de Euler w por x sobre t1 menos Euler a la menos w por x sobre t1. Recordemos que p es igual a dy sobre dx. Entonces pues como todavía tengo que resolver esto,
entonces tengo que integrar en ambos lados. Al integrar en ambos lados, entonces pues me aparece esta expresión, más pues una segunda constante de integración. ¿Qué pasó con la constante de integración 1? Entonces, como nosotros habíamos dicho que teníamos la derivada de y respecto a x pues igual a 0, entonces pues cuando aquí tenemos, entonces significa que pues p también es igual a 0. Entonces pues como aquí ya tenemos resuelta la ecuación de la derivada, entonces pues simplemente reemplazamos. Entonces tenemos acá esta x que multiplica, divide sobre esto, entonces pues esto da 0. Euler a la 0 pues es 1. Este p pues todos los p se vuelven 0, entonces queda simplemente la integral de 1, esto vuelve 0. Entonces pues queda en que c pues es igual a 1. Lo mismo sucede con C2, como tenemos la condición de que y es igual a b, cuando x igual a 0, pues entonces reemplazamos acá en la ecuación. Y, acá sería entonces b, y los x son 0. Acá eso como está multiplicando se vuelve 0, Euler, entonces esto queda 1. Lo mismo pasa acá, queda x a la 0, entonces queda Euler a la 1. 1 más 1 sería 2, entonces este 2, como acá está multiplicando y dividiendo, este 2 se cancela con este 2 de acá. Quedaría que ese 2 sería b, o sea, este y al pasar esto al otro lado, sería b menos t1 sobre w. Por comodidad, pues podemos simplemente hacer el traspaso y entonces que quedará que b, o sea, pues y es igual a t1 sobre w, con lo cual c2 sería 0. Esto solamente pues lo hicimos pues para mostrar esta siguiente ecuación. Este pedazo lo conocemos desde el cálculo integral con la fórmula del coseno hiperbólico pues de este argumento. Esta ecuación se llama una ecuación de una cateriana. Esta ecuación se conoce porque el efecto que hace un cable cuando está colgando de dos postes o de dos extremos. Ahora pues vamos a pasar al caso 2. Este caso es en el que la carga W que soporta el cable varía pues con respecto a X. ¿Sí? Ya no es una cosa, sino W igual a W respecto a X. Es decir, que pues ya no es simplemente una constante, sino que ya es una función. Ya habíamos llegado a una fórmula que era de y sobre dx, pues es igual a w de x sobre t1. Pues ahora lo que tenemos que hacer es tomar esta misma expresión y derivar esta ecuación con respecto a x, ya que w es una función pues que nos va a quedar lo mismo que en el caso 1. La derivada de segundo orden con respecto a x, t1 sigue siendo pues una constante, pero pues ya derivamos esta función con respecto a x, entonces me queda dw sobre dx, y pues ahora esta función representa pues el incremento en w por unidad de incremento en x, o sea, es decir, mirando mejor aquí en el gráfico, como tenemos, mire, este cable, pues entonces eso quiere decir de que a medida que va subiendo, pues el cable pues va aumentando, sí, el peso que soporta, el peso W. Entonces pues ya no es como el mismo peso de siempre, sino que a medida que va aumentando, pues entonces hay más pedazo de cable, entonces va pesando más, va causando más peso acá. Entonces eso quiere decir de que por esta longitud, que es x, entonces entre más avance y, pues también cambia el valor con respecto a x. Entonces por eso está en función. Ya esto sí representa el incremento en w por unidad de incremento en x, la carga por unidad de distancia en la dirección horizontal. Ya ahora se va a ver un ejemplo pues utilizando ya esas ecuaciones, pues nuestro compañero pues va a continuar. Bueno, buenos días profesora, pues yo voy a continuar con un ejercicio más corto, pero pues con valores reales de cable colgante. Vale, pues nos dice, un cable flexible de peso despreciable soporta un puente como se ilustra en la figura. Bueno, ya la información que suministra la figura tenga la ecuación de la curva A, PB, listo. Pues, ¿qué podemos ver acá? Por ejemplo, nos dice que la longitud total son 200 pies, que pues el punto más alto son 60 pies y P, que es el punto más bajo, son 40 pies. Entonces pues la figura siguiente sugiere
a un sistema de coordenadas en el eje horizontal con dirección al puente, es decir, un eje X horizontal normal y el eje vertical Y es uno en el que nos muestra que pasa por el punto más bajo, por P. Entonces, pues con esta información podemos sacar unas condiciones iniciales en el que, pues como podemos ver, donde en X vale 0, pues ya vale 40. Entonces acá podemos ponerlo. El otro punto es cuando, como acá ya está en la mitad, entonces podemos ver de que 100 pies a 100 pies está al punto más alto, que es 60. Entonces cuando X vale 100, Y vale 60. Y pues esta otra condición inicial la sacamos cuando derivamos este punto P más bajo, cuando lo evaluamos en 0, pues nos da 0. Entonces pues ya tenemos las tres condiciones iniciales. Entonces dw sobre dx, que pues es el peso por unidad de longitud, se puede tomar como una constante. ¿Por qué? Porque pues a diferencia del caso 2, pues acá nos dice el ejercicio que el peso es despreciable, como nos muestra el enunciado aquí. Que como el peso es despreciable, entonces podemos tomarlo como una constante. Entonces tenemos la ecuación del caso 2, pero pues reemplazando a dw sobre x como w. Entonces nos queda esto. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es integrarlo dos veces. Entonces al integrarlo por primera vez obtenemos que como w sobre t1 es una constante, la sacamos y nos queda pues con x, porque pues al integrar una constante pues es con x. Y nos aparece la constante de integración 1. Y luego al integrar por segunda vez nos aparece que esa x queda como x al cuadrado entre 2, y como el de eso es una constante la sacamos otra vez. Y la constante de integración 1 le agregamos una x y nos aparece una constante de integración 2. Ahora que tenemos esas constantes, podemos reemplazar esas condiciones iniciales para saber cuánto es que valen esas constantes. Por ejemplo, reemplazamos la primera condición inicial cuando de x vale 40 y nos da que al reemplazar con x0 nos da que esto se va a 0, esto se va a 0 y nos queda que 40 es igual a C2. Y ahora de igual forma en la otra condición, con la otra condición inicial, esto se nos va a 0 y tenemos que 0 es igual a C1. Entonces obtenemos que la ecuación diferencial es esta, que w sobre 2t1 x al cuadrado más 40, pero pues nos falta reemplazar la otra condición inicial, que cuando de 100 igual a 60, entonces tenemos que este x lo reemplazamos por 100, entonces tenemos 60 igual a w sobre 2t de 1, 100 al cuadrado más 40. Al reemplazar ese 100 nos da de que es 10.000. Entonces ahora para despejar pasamos este 40 acá a restar y este 10.000 que estamos multiplicando a dividir. Y nos queda esto de aquí que es 60 menos 40 sobre 10.000 igual a w sobre 2t1. Y esto pues es 20 sobre 10.000, que es igual a 1 sobre 500. Entonces ahora pues tenemos que w sobre 2t1 es igual a 1 sobre 500. Ahora este valor lo podemos reemplazar en la ecuación diferencial para que nos quede de una manera más sencilla. Entonces de esta ecuación diferencial reemplazamos acá 1 sobre 500, ¿cierto? X al cuadrado pues que nos queda lo mismo que x al cuadrado sobre 500 y más 40. Entonces esta sería la ecuación diferencial como tal de este ejercicio. Por lo tanto, el cable adopta la forma de una parábola.